Buen día, continuando con el marco legal que tenemos para conocer los derechos humanos, nos enfocaremos en este momento hacia la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley se deriva del artículo tercero constitucional y de la Ley General de Educación. Es una ley muy importante en México porque de esa manera le vamos a dar respeto a el reconocimiento y a la aplicación de otro tipo de leyes para asegurar que nuestros menores de edad tengan eh, cabalmente ejercido sus derechos. Esta ley fue publicada en el 2014 en México. Anteriormente existía una ley diferente, bueno, similar, pero solamente se llamaba Ley General de los Derechos de los Niños. Eso, por supuesto, con los cambios que hay a nivel social, político, a nivel nacional e internacional, hizo que se repensara porque no estaba siendo inclusiva esta ley, estaban siendo desconocidos o desconocidas principalmente las niñas, que era la mitad de la población. Entonces, esta modificación en el discurso de género hizo que fuera más amplia, que se consideraran esas características diferenciadas o diferentes que tienen las niñas, los niños y, por supuesto, también los adolescentes. Entonces, en el artículo primero se señala que es los titulares de los derechos son los niños, o sea, de ninguna manera pues, pueden ser los padres de familia o alguien que esté a cuidado de ellos, ¿no? Los derechos les pertenecen a los niños y son ellos y ellas quienes tienen que ejercerlos y los demás, los adultos y las instancias o autoridades tendremos que hacer que se les respete, independientemente de todos los otros derechos que como seres humanos tienen. Entonces, en el artículo 5 se señala una división significativa para que podamos entender que por edades se tiene entendido que son niños y niñas los que son menores de 12 años y de 12 a antes de cumplir los 18 años se consideran como adolescentes. También entendamos que entre los niños y niñas que son menos de 12 están lo que son los bebés, lo que son los infantes, lo que son finalmente la infancia. Entonces vamos a buscar entender esta diferencia que hay en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, para eso, pues vamos a tener que identificar por qué nosotros vamos a trabajar con niños, niñas o adolescentes. Depende en la licenciatura a la que estamos aspirando. Básicamente, para conocer de manera general cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se consideran como 20 los más importantes, los más significativos. Aquí están pues el derecho a la vida, a la propiedad, a la prioridad, perdón, a la identidad, a la participación, a la libertad, pero estoy marcando aquí en el apartado 11 el derecho a la educación, que es en el que nos vamos a tratar de enfocar un poquito en en estos minutos. Tenemos aquí, por ejemplo, estos infogramas que hace cada uno de los países. Recordemos que México, así como muchos otros países, se firman la Carta de Buena Intención de promulgar acuerdos internacionales y uno de esos es el que firma México para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, aquí están más o menos comentados de manera breve, sencilla, los más importantes. En el lado izquierdo tenemos el de un infograma de Chile, el país de Chile, para resaltar los 10 principales que ellos consideran. Y en el otro lado tenemos de una ONG de México para hablar también de los que consideran como los más importantes.
Toda esta ley está en armonía con los protocolos y la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que se firmó por parte de la UNICEF, este organismo que pertenece a la ONU, pero que se trata o que trata de atender principalmente a la niñez o a la infancia. Entonces, aquí, por ejemplo, el derecho a que se respeten, no importa cuál sea mi religión, color, condición física o lugar donde vivo. El número dos que maneja el país de Chile sería tener derecho a recibir nombre y apellidos que me distingan de los demás niños y niñas. Esto es importante. Cuando le negamos el nombre a una persona, estamos violentando su derecho. Es decir, en vez de decirle Juan, le decimos el chino, el gordo, el, el querubín, no sé, cualquier otro nombre, le estamos quitando su identidad, porque el nombre es el que da identidad a las personas. También se tiene derecho a contar con una familia y que esta familia lo cuide, lo alimente, pero sobre todo que me quiera, ¿no? Porque eso es importante. Somos seres humanos, nacemos en familia y tenemos que vivir en familia porque después creamos una familia propia. Derecho a recibir educación y tener las cosas que quiero para estudiar, porque como lo acabamos de ver en un video anterior, en el artículo 31 de la Constitución se señala que los padres de familia están obligados a brindar ese apoyo y esa protección para que el niño no solamente vaya a la escuela, sino que también estudie y cuente con los materiales suficientes, ¿no? Los niños también tienen derecho a descansar, jugar, a divertirse en un ambiente sano y feliz, así como en caso de enfermedad, pues puedan ser atendidos en términos de médicos o de cuidados para que repose o la enfermedad no progrese. Tener derecho a decir lo que se piensa y lo que se siente. Esto es importante, recuerden, es uno de los derechos humanos más valiosos, que es la libertad de expresión de ideas y sentimientos. Tener derecho a reunirse o a formar grupos con otros niños y niñas para conversar, para expresarse o simplemente para pasarla bien. O sea, eso es importante porque la recreación o el libre esparcimiento de las niñas y niños es valioso porque a partir de ahí van creciendo, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el reconocimiento del derecho de los niños y niñas a ser protegidos, a que nadie los maltrate, hieran sus sentimientos, que toquen sus partes íntimas o a pedir que ellos les toquen a otras personas, porque entonces estamos violando el derecho de intimidad y el derecho de la persona en su cuerpo. El décimo, perdón, de esta infografía dice tener derecho a no ser explotados en trabajos que me dañen o impidan que crezca como los demás niños o niñas y tampoco se me debe de utilizar para cometer delitos. Del otro lado, tenemos estos derechos que se resaltan en este infograma de México, como por ejemplo el derecho a la igualdad, el derecho a la protección especial en caso de alguna situación particular física, mental o social, al tener nombre y a la nacionalidad, el quinto que habla de un derecho a una educación y un tratamiento especial para aquellos niños o niñas que sufran alguna discapacidad mental o física. Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de los adultos o de la sociedad en general. Derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda ante cualquier circunstancia. Recuerden, siempre decimos, los niños van primero, luego las mujeres y después los hombres. ¿Por qué? Porque los niños son aquellos que pueden continuar la especie de mejor manera y las mujeres ayudarían mucho en eso. Por eso los hombres se quedan hasta el final porque pueden ser sustituidos por estos niños, ¿no? Y el 9, derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad o explotación o derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad. Entonces son algunos de estos derechos que estábamos mencionando o señalando aquí en la lámina anterior, en el artículo 13, aquí están un poquito comentados para que nos quede más claro, ¿no? Bueno, en el artículo 53 se habla de que hay niñas, niños y adolescentes que tienen discapacidad y todos estos
tienen el mismo derecho, o sea, la igualdad sustantiva a disfrutar de los contenidos que se comprenden en esta ley, en la Constitución o cualquier otro tratado internacional y demás leyes que se apliquen en términos actuales, ¿no? Entonces, son niñas, niños o adolescentes que tienen discapacidad, aquellos que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. En las sensoriales vamos a encontrar los que son hipoacúsicos o sordos y los débiles visuales o ciegos, ¿no? Porque es uno de los sentidos el que está dañado. Entonces, estas eh, eh, discapacidades pueden ser permanentes o temporales. Al interactuar, pues, ellos con esta forma de ser y de tener en su desarrollo, pues se le presentan varias barreras que le imponen su entorno social y lo que tenemos que hacer en la vida cotidiana y a través de las actitudes y de los leyes es ayudar a que no existan ese tipo de barreras para la participación, porque tienen el derecho a ser incluidos en la comunidad en igualdad de circunstancias que los otros, ¿no? En el artículo 56 se señala que todos estos niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidad tienen en todo el momento el derecho a que se les facilite un intérprete, sobre todo o aquellos medios tecnológicos que les permitan tener información de forma comprensible. Todos ustedes han estado revisando en que algunos programas, canales o otro tipo de medios de comunicación está hablando la persona, diciendo su discurso y ahí en una pantallita chiquitita está alguien que está utilizando la lengua de señas mexicana, principalmente para nosotros, porque ese es un intérprete de aquello que la persona, por ejemplo, hipoacústica o sorda, no alcanza a escuchar para comprender lo que se está diciendo, entonces se lo traduce en el dialecto o en la forma en que sensible que sí puede ser escuchada o entendida por esta persona, ¿no? En el artículo 57 de esta ley se señala la importancia que tiene la educación de calidad que contribuye al conocimiento de sus propios derechos, al enfoque de derechos humanos y a igualdad sustantiva, que garantice su respeto a la dignidad humana y el desarrollo armónico de sus potencialidades con respeto a los derechos humanos. Y entonces todas las libertades que se establecen en el artículo tercero de la Constitución tienen que ser valorados y atendidos en diferentes esquemas de educación. Entonces, cada uno de los ciclos escolares tenemos para las niñas y niños generalmente contenidos con derechos de las niñas, niños y adolescentes, con sus propios derechos, principalmente en abril, que es cuando se celebra el Día del Niño y de la Niña, ¿no? También es necesario decir que en estos procesos electorales que se dan, al término hay una consulta ciudadana o una consulta infantil, pero no es ciudadana porque no son ciudadanos todavía dentro del marco legal, pero es una consulta infantil para que les hacen preguntas para saber cuál es su sentir y cómo están sus derechos y cómo los tratan en la sociedad y cómo los tratan en el hogar. Entonces, estas consultas son retomadas luego por los políticos que ganan en estas campañas para hacer estrategias de atención a esas necesidades que están manifestadas por ellos, ¿no? Entonces, las autoridades generalmente lo que deben de hacer es proporcionar atención educativa a todo aquel que lo requiera para que tenga un pleno desarrollo de sus facultades. Eh, También a fortalecer la calidad educativa o la relevancia y pertinencia del currículum, es decir, qué es lo que estamos enseñando hoy que puede servirle a los estudiantes a los estudiantes de hoy que serán los ciudadanos del futuro, ¿no? A mejorar la infraestructura, el equipamiento que tienen las escuelas, sobre todo para atender a aquellos que presenten discapacidad alguna que les impida de manera general el acceso o la participación. Entonces, eso haría
que disminuya de manera significativa la atención oportuna, ¿no? Adaptar el sistema educativo en condiciones, intereses y contextos de estas necesidades de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su permanencia, no solamente que entren a la escuela, sino que terminen un ciclo escolar o un nivel educativo, ¿no? Fomentar una convivencia escolar armónica a través de diferentes programas y estrategias y garantizar el pleno respeto al derecho de la educación y la inclusión, en donde, por supuesto, se desarrollen y apliquen normas y reglamentos que eviten la discriminación o el señalamiento de las condiciones personales que tenga cada uno de estas niños, niñas y adolescentes. Eh, También tiene unos fines esta educación, de acuerdo con esta ley, que es fomentar en las niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones. Por eso en nuestras escuelas tenemos que estar diseñando estrategias de sana convivencia y de aceptación a la diferencia de todos aquellos que piensan diferente, que son de color diferente, que tienen ideología diferente, que viven en colonias, barrios o que tienen situaciones diferentes, porque la diferencia nos enriquece. Cuando hacemos y buscamos grupos iguales a nosotros, entonces nos empobrecemos porque nos perdemos la oportunidad de conocer otras cosas nuevas, ¿no? Eh, para que más o menos se den una idea de cómo estamos en la infancia aquí en México, podemos decir que hay cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes que tienen entre recién nacidos a 17 años de edad antes de cumplir los 18, ¿no? 49% son mujeres y 51% hombres. Esto quiere decir que el 30% de la totalidad del país, los más de 130 millones que hay, pues 38 son niñas, niños y adolescentes. El 26% de estos tienen de 0 a 4 años de edad, el 28% tienen de 5 a 9 años de edad, de 10 a 14 años lo tienen el 29% y el 17% son básicamente adolescentes. Piensen en ello, en esta estadística, porque esa es la población con la cual van a trabajar. Por ejemplo, los de preescolar se van a empezar con ese 26% sumado con parte del 28% y así ese tipo de combinaciones. También vamos a reconocer aquí este concepto de etnicidad, es decir, que el 5,2% de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años hablan alguna lengua indígena y el 1,7% de quienes tienen menos de 18 años son de ascendencia afromexicanos o afrodescendientes, ¿no? El 7,8% de todos estos niños de 0 a 17 años representa o tiene una discapacidad que puede ser física, mental o sensorial. Y en cuestión de escolaridad, el 9,6% de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 no tienen ningún nivel de escolaridad. Es decir, tan solo el 90% de los niños en edad escolar asisten a los espacios educativos y el otro 9,6% no tienen esa posibilidad. Eh, bueno, y en cuestión del trabajo infantil, podemos hablar que en el 2009 había 3 millones, más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes que realizaban alguna actividad económica, eh, a veces no remunerativa, de los cuales 1 millón realizaba alguna actividad que no les permitía, eh, perdón, oye, no, perdón, ¿sí? Perdón, ¿sí? Que no les permitía, realizaban alguna actividad no permitida por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es decir, son menores de edad y no pueden estar ejerciendo un trabajo de esa naturaleza. Entonces, más o menos con esto nos damos cuenta de esta ley, qué tan importante va a ser para que nosotros como docentes podamos trabajar con ellas y con ellos de una manera más clara.
Nos vemos en la siguiente sesión.